Evidentemente vamos hacia la libertad de precios en gasolinas, si queremos la libertad también de calidades y de oferta, y que tiene que haber reglas claras para que la inversión pueda llegar a México en la distribución de nuevas moléculas, nuevas marcas y distintas calidades. La coyuntura económica y política externa de México nos lleva a repensar los tiempos y los procesos, y nosotros creemos que sería prudente observar que la apertura vaya dándose en los marcos que permitan la coyuntura política y la coyuntura social que hoy en día tenemos. Hoy, en las negociaciones internacionales para la apertura en materia de distribución de combustibles, creo que vamos en el camino correcto, pero a lo mejor es probable que se hayan generado los espacios suficientes para postergar cualquier revisión de precios y continuar de cualquier forma con el calendario de apertura de las gasolinas. Partidos como el PAN, el PRD se han pronunciado de que este nuevo gasolinazo del viernes incendiaría el país, y dada la coyuntura actual internacional y nacional, entonces lo recomendable sería retrasarlo. Yo creo que en materia económica el secretario de Hacienda tiene los números adecuados para saber si tiene los espacios para postergar cualquier revisión al respecto. O probablemente la revisión le dé para que los precios se mantengan todavía similares a los que tenemos a partir de enero. Pero eso, el llamado del Consejo es revisar los números, revisar el proceso, y evidentemente nosotros esperemos contar con que la Secretaría de Hacienda cuente con los espacios en sus números suficientes para mantener los precios como están. Es decir, sí sería deseable que se frenara por lo deseable es que mantengamos los precios como estamos y que continúen los procesos de apertura de acuerdo al calendario. O sea, que se difiere el incremento del programado para... Es que no necesariamente será un incremento, lo que es anunciado y el calendario está en el recálculo calendarizado de los precios, y probablemente si los precios hubieran bajado, el recálculo hubiera sido hacia abajo. Si los números les dan a la propia Secretaría de Hacienda sobre los márgenes que tiene en cuanto a recaudación fiscal, pues sería recomendable que se mantuvieran los precios como están. Señor, una alza es socialmente peligrosa. El gobernador de Morelos, el presidente de la CONAGO en estos momentos, que platicaban con el sector empresarial precisamente para fortalecer el ingreso de las familias. No sabemos, de la economía familiar. De un aumento emergente al salario. ¿Esto sería así? ¿No es así? No, lo que estamos platicando con la CONAGO, el pleno de la CONAGO, y que pronto esperemos firmar un acuerdo, es que la CONAGO se suma al acuerdo del fortalecimiento de la economía familiar. Dentro de esta conversación es continuar en el trabajo y la observancia de cómo va la política de precios y de salarios mínimos para este 2017. Y esto lo hemos platicado hoy aquí con la plenaria del Grupo Parlamentario del PRI. Nuestra convicción que a través de CONASAMI estemos revisando los espacios en donde responsablemente podamos continuar con la recuperación del salario mínimo, en los tiempos que sean los tiempos adecuados. ¿Implica un aumento más al monto del salario? Esto podría llevarnos a la revisión sobre el transcurso del año. Todavía no le puedo decir ni cuándo ni cómo, pero en eso estamos trabajando con ellos. Tenemos unos días apenas que se revisó el salario mínimo, hay que continuar en esa misma revisión. Ahora sí, perdón, hace un momento estaba diciendo que un activo que podía venir si Trump lleva sus planes de deportaciones es traer mano de obra ya mexicana calificada. El reto son, eso estoy mencionando, los salarios, por eso se fueron de aquí, porque aquí los salarios... No, pero hay que recordar que la mano de obra calificada en México no gana un salario mínimo, gana varias veces el salario mínimo, y evidentemente a cualquier persona que tenga un talento y que sea necesario en las empresas, pues se le pagará lo que el mercado contemple, y será para la satisfacción de la persona. Los salarios mínimos son para personas que no han iniciado su conocimiento y su práctica laboral o que están en la economía informal,
y ahí pues bueno, tenemos que buscar fórmulas para que las microempresas informales puedan crecer y al crecer se formalicen y paguen mejores salarios. Solo las condiciones económicas de fortalecimiento interno nos los pueden permitir. Por eso hemos insistido en la aplicación de las 35 acciones y algunas más que estamos sumando para que se fortalezca la economía interna, y trabajaremos con los gobernadores de los estados y con el Poder Legislativo para que cada quien haga lo que corresponde a fortalecer la economía interna. La prioridad es mantener y crecer en empleos durante el 2017 a través de atraer y formar nuevas inversiones en México. Hace rato en su ponencia mencionó que se iba a reunir hoy y mañana. Hoy o mañana con el equipo negociador. Que fue a Estados Unidos, a Washington. Así es. Con Videgaray y con Ildefonso Guajardo. Así es, sí. ¿Y qué prevén en esto? Bueno, pues continuar con el trabajo que nosotros estamos haciendo a través de este cuarto de inteligencia que describí en mi ponencia y del cuarto de junto. Y por el otro lado, lo que ellos observaron en las conversaciones que tuvieron el miércoles y jueves pasado. ¿Cuál sería, más bien, cuándo está lista esta reunión, cuándo está programada? No, todavía no tenemos la hora, pero será hoy o mañana. ¿Y cuál sería el beneficio concreto? Porque también he utilizado esta frase durante su ponencia, que incluso con las deportaciones que se tienen previstas por parte del gobierno estadounidense, México saldría beneficiado. ¿Cuál sería ahí el beneficio? Por el talento, me refiero, y no solo en las deportaciones, me refiero en toda la circunstancia. México se enfrenta ante oportunidades que nos llevan a crecer y fortalecernos como país. Uno, en la unidad, y dos, en la diversificación de los mercados. Y por otro lado me refería también a lo que puede crecer el talento mexicano y de trabajadores en las empresas instaladas en México. Por última parte, si se concretara este incremento en el precio de las gasolinas anunciado para febrero, ¿usted desde el Consejo Coordinador Empresarial consideran que impactaría en esta unidad nacional que se está intentando construir? Nosotros tenemos una circunstancia de unidad de criterio sobre el México que queremos y México que trabajamos. Y en ese México que estamos trabajando está nuestra relación con el mundo, y en eso nos hemos unido. Y en ese mismo México está la apertura para que vengan a México y nos den, o los productores mexicanos se vayan formando, o productores internacionales nos den la mejor calidad en las gasolinas y mejor producción petrolera. En la agenda de la reforma energética está mayores inversiones y mayor oferta. Evidentemente los precios al liberarse, si sube el petróleo, subirán los precios de las gasolinas. Si baja el petróleo, bajarán los precios de las gasolinas al estar liberado. Y eso es lo que buscamos. Nosotros creemos que es el modelo adecuado para que México pueda desarrollarse. Al tener mayor oferta y al tener mayor inversión, bajarán también los costos logísticos que sustituyan a la logística que Petróleos Mexicanos tienen. Son procesos y estos procesos tenderán a irse dando. Nosotros esperemos que este proceso de liberar los precios de las gasolinas tengan las reglas claras como así se expresaron el 28 de diciembre, en donde tiene un componente de costos y un componente de impuestos, que los componentes de impuestos sean solo lo suficientes para tener los ingresos que requerimos para repartir en seguridad social, para repartir en salud, para repartir en el transporte que requerimos los mexicanos. Que sean lo suficientes para tener un presupuesto de gastos austero, pero que también sea suficiente para dar a los mexicanos la salud y la seguridad social, el transporte y la educación que se requiere. Pero esta coyuntura que estamos viviendo no sería echarle más leña al fuego y se pondría en riesgo la unidad a la que se está convocando. Nosotros esperemos que sea cual sea la decisión de Hacienda y que sean las variables del mercado en cuanto a que suban o bajen los precios del petróleo y por tanto de las gasolinas, los mexicanos y los actores políticos y sociales seamos suficientemente maduros para mantener esta unidad. Tenemos que seguir trabajando con las variables que nos da la economía en el mundo. No podemos encerrarnos y solo proteger una variable económica y descuidar el resto de las variables, porque sabemos que cuando se retienen los precios ficticiamente se genera una burbuja inflacionaria en el futuro que después es mucho más dolorosa. Tenemos que ir tomando con pausa los pasos que vamos dando y ese es el camino que estamos emprendiendo y hacerlo bien y a través de productividad, de empleo, de trabajo, generar
suficiente poder adquisitivo para atender las variables del mercado en sus precios. Pero ¿cómo generar empleo e incluso aprovechar ese talento que viene si la economía está estancada desde que llegó Peña Nieto y el PRI? O sea, ustedes se han quejado, o sea, no es una queja. Por eso, en el acuerdo que hemos firmado con el gobierno federal, hemos comprometido acciones para que se facilite y se le dé financiamiento y facilidades de regulación, facilidades a pequeñas empresas para que puedan reinvertir en tecnologías, puedan invertir en nuevas líneas de producción, puedan generar nuevos empleos. Pequeñas empresas, estoy hablando de talleres, estoy hablando de micronegocios que tienen 7, 8 o 10 empleados que no han podido crecer y que requieren de financiamiento, capacitación y nuevas tecnologías. Si logramos hacer llegar el crédito y hacer llegar el financiamiento, y si desregulamos con menos trámites, podremos generar empleos que requerimos en México. ¿Y esos empleos cuándo podrían verse? Porque en los planes ha dicho usted muy claramente que esto es un proceso y es gradual. ¿Cuándo podríamos ver los primeros resultados tangibles y concretos de este acuerdo de fortalecimiento económico? Tenemos que ir viendo que las inversiones se vayan dando en México. Hay que recordar que nosotros tenemos un historial promedio entre 20 y 25 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en México. Hoy, con estas iniciativas, con el decreto de repatriación de capitales, esperemos que tengamos de 10 a 15 mil millones de dólares de inversión, más la inversión extranjera que seguirá fluyendo en México, y poder alcanzar esta meta de 25 mil millones de dólares durante este 2017. Gracias. Muchas gracias.